Sin más, entonces, esto de cómo prevenir el litigio, cómo prevenir los dolores de cabeza que a veces la puede dar un amigo, todo el mundo ha pasado por alguna situación así de estrés. Entonces, creo que la charla que Javier nos ha preparado va a ser de mucha utilidad para nosotros. Javier, con ustedes, Gracias, bienvenido. gracias Juan Carlos, buenas noches con todos. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, Ok. Entonces, bien, buenas noches nuevamente. ¿Por qué surgió este tema y el título? Porque hace algunos días en el grupo de la sociedad nos pasaron este, esta publicidad en la cual decía riesgos médicos legales en los establecimientos de salud, cómo prevenirlos, ¿no? Dictado por un abogado especialista en derecho médico, y uno de los comentarios del grupo de los oftalmólogos fue: se nos viene el SWAT médico, ¿no? Eh, y, y yo me preguntaba si el seguro de responsabilidad médica civil, que es conocido entre nosotros como SOAT médico, nos va a prevenir de las demandas por supuesta negligencia, por mala práctica, ¿no? Entonces, vemos cómo en los últimos tiempos las demandas en general en medicina han aumentado exponencialmente, ¿no? Y oftalmología no se queda de lado. Vemos como que de todas las demandas por supuesta negligencia, entre el 2 al 4% corresponden a oftalmología. En un estudio hecho en Estados Unidos, 20 años, el 3% correspondieron a oftalmología, y el 29% de esta hubo un promedio de gasto de $174,000 por demanda. Y en Inglaterra, en las libras esterlinas, 37,000 libras en un 46%. En América Latina, no hay mayores estudios de costos, sin embargo, el porcentaje también, ¿no? Las demandas fluctúan entre 2 a 4%. En el año 2008, el doctor Galmarini, que ha sido presidente del Consejo Argentino de Oftalmología, presentó en un congreso internacional ya Mala Praxis Panorama Actual, y presentó una estadística que fue mejorada y presentada, que fue actualizada, mejor dicho, y presentada en el Panamericano que se llevó acá en Lima en el año 2016. Y vemos cómo las demandas relacionadas por subespecialidad figuran en relación a cirugías de catarata un 30%, cirugías de retina 26%, cirugías refractivas 24%, ¿no? O sea, las cirugías más comunes son las que mayor tienen de demanda, ¿no? En España también, en los archivos de la Sociedad Española de Oftalmología en el 2009 presentan un estudio realizado en estudios de denuncias en oftalmología, y los porcentajes son muy parecidos, ¿no? Catarata, cirugía refractiva, oculoplástica, son las subespecialidades más demandadas. Acá en el Perú, en el año 2013, la revista de compromiso médico del Colegio Médico presenta denuncias según la especialidad. Si bien es cierto, son pocas presentadas al Colegio Médico, pero oftalmología está en cuarto puesto, ¿no? O sea, dentro de las principales, que hace algunos años, pues oftalmología ni aparecía, ¿no? Las principales eran anestesia, cirugía, traumatología, etcétera. Vemos cómo oftalmología ya va apareciendo acá en el Perú. Y en una revista realizada por el Grupo Forense de Lima,
muestran cómo durante los últimos años las demandas, los informes periciales por responsabilidad profesional van en aumento. Y oftalmología también ya aparece en un quinto puesto, en el cual el 5% de estas demandas están de acuerdo a la Lex Artis, o sea, el cumplimiento de normas, pero hay un 2% en el cual no están, son demandas que no están de acuerdo, que o sea, los casos no cumplieron las normas emitidas por el Ministerio de Salud, por su salud, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales causas que nosotros observamos por las cuales se aumentan estas demandas? En general, y hablo de cualquier especialidad y también en oftalmología. Uno es las expectativas de los pacientes y las expectativas que a veces nosotros mismos creamos, ¿no? Cuando vemos publicidad en diferentes medios donde dice cirugía en 15 minutos, sin dolor, sin proceso de recuperación. Nosotros mismos generamos la expectativa del paciente y cuando sucede algo, pues viene la demanda, ¿no? Lo otro es el volumen de pacientes, ¿no? El volumen de pacientes que a veces en los diferentes establecimientos de salud nos programan pacientes cada 10 minutos, con lo cual no hay tiempo suficiente de evaluar a un paciente, ¿no? Lo otro es la tecnología. La tecnología también genera muchas expectativas en los pacientes y piensan que con lo avanzado de la tecnología, pues nosotros vamos a solucionar todo tipo de problemas. Y por último, algo muy importante es la ruptura de la relación médico-paciente y por la falta de información que nosotros mismos no le proporcionamos a los pacientes o a sus familiares. Entonces, ¿cómo prevenir esto? Con algo que si bien es cierto, nosotros lo hacemos con frecuencia y que es conocido con el nombre de aspectos críticos de la responsabilidad médica, que como nombre por tal, de repente nosotros decimos qué cosa es, pero es algo que lo realizamos con mucha frecuencia y que de repente no lo llevamos a cabalidad. Uno es lo que conversamos hace un momento, la relación médico-paciente, y que en la actualidad se llama relación equipo de salud-familia, porque el equipo de salud, si bien es cierto, muchas veces no son médicos, pero empieza desde que el paciente ingresa a nuestro consultorio, ingresa a nuestro centro asistencial, ingresa al instituto, cómo es recibido, y la familia principalmente, el acompañante es el que percibe cualquier maltrato o cualquier demora en la atención o cualquier eventualidad que ellos pudieran creer que es una mala atención. El otro es la Lex Artis, ¿no? O sea, las normas, los reglamentos, las guías, las resoluciones ministeriales, etcétera, que cuando no las cumplimos, pues es fácilmente una demanda, puede producirse una demanda. El manejo de la historia clínica, que ya sabemos todo, y el consentimiento informado, ¿no? Estos cuatro, si alguno de ellos se rompe o no lo cumplimos, como son los de arriba, los de la parte superior, pueden llevarnos a una queja, a un reclamo y fácilmente poder ser demandados por cualquier problema. Y lo de abajo, historia clínica y consentimiento informado, pues si no hemos hecho una adecuada historia clínica, un adecuado consentimiento informado, una adecuada información a los pacientes, pues no tenemos cómo sustentar que nuestra atención fue la adecuada y de acuerdo a la norma. Entonces, decíamos lo principal, uno de los principales es la relación médico-paciente. Debemos escuchar al paciente. En una de las charlas, por ejemplo, sobre telemedicina que ha habido en los últimos días, pues una doctora argentina nos explicaba, pues debemos
el hecho de atender a un paciente por una videollamada no significa que no lo miremos, más aún si estamos presencialmente, ¿no? O sea, dirigir la mirada hacia la cámara, en este caso de la videollamada, igual, sobre todo cuando estamos en forma presencial, debemos escuchar, mirar a nuestro paciente, que haya una empatía con el médico, explicarle los procedimientos que vamos a hacer, no perder la visión de conjunto de paciente, familia y médico, con la finalidad de que esta relación se fortalezca. El otro tema es la Lex Artis, o sea, el cumplimiento de normas, y esto lo vemos, las reglas pues han estado, las normas, reglamentos de hace muchos años, ¿no? En 1700 antes de Cristo ya existía el Código de Hammurabi, donde miren el artículo 215, ¿no? O sea, dice que si el médico le abre la nube de un ojo a un notable con bisturí de bronce y le salva el ojo, se quedará con 10 ciclos de plata, ¿no? Y esa moneda hebrea pues equivale en la actualidad, dicen, a casi $3, y si fuera 2 ciclos de oro, era $20 aproximadamente. Pero miren, si es que el mismo médico lo deja tuerto al hombre, que le corten la mano. O sea, ya habían reglas y ya habían sanciones, ¿no? Igual en la actualidad nosotros tenemos normas que cumplir, normas en relación a cómo hacer nuestra atención, qué le debemos decir al paciente, qué le debemos informar al paciente, guías de práctica clínica, consentimiento, resoluciones ministeriales, y que si no las cumplimos igual, ¿no? Existe ya un reglamento de infracciones y sanciones, un decreto supremo, ¿no? O sea, emitido por un decreto supremo que nos puede llevar a que lo sancionen o con una llamada de atención, o con una amonestación, o con una multa, ¿no? Y en el caso de los establecimientos de salud, que pueden llevar hasta un cierre, ¿no? Y lo otro, la historia clínica, ¿no? La historia clínica, que para nosotros, como oftalmólogos, nosotros pudiéramos entender esto, pero cuando tenemos un reclamo, una denuncia, pues que no lo va a ver un oftalmólogo, si no lo puede ver un abogado u otro médico no especialista, pues esto, que si bien es cierto, puede ser, como repito, muy claro, donde vemos todos los hallazgos en ambos ojos, en córnea, en conjuntiva, pues no lo vamos a notar, ¿no? Entonces podríamos pensar también, bueno, pasemos a la historia clínica informatizada, electrónica, donde de repente vamos a escribir con mayor claridad todo, ¿no? Pero a veces no sucede lo mismo, ¿no? Encontramos una historia clínica donde de repente por ahí vemos solamente que está la agudeza visual con correctores del ojo derecho, pero ninguno de los otros exámenes, ¿no? Entonces, si yo no escribo algo para el juez, para el auditor, para el que nos va a evaluar, pues no hice, ¿no? Yo puedo haber tomado la presión a un paciente con glaucoma, pero si no está anotada, no hice. Lo que no está escrito significa que no lo hice, ¿no? Entonces debemos, es una parte importante, el manejo de la historia clínica. Y lo otro, el consentimiento informado. O sea, informar adecuadamente a nuestro paciente de los procedimientos que vamos a realizar. Ya han pasado los tiempos en que había una autorización quirúrgica, ¿no? O sea, yo autorizo al médico a operar. No, ahora, debido a la autonomía del paciente, nosotros debemos decir claramente, en términos sencillos y comprensibles del paciente, el procedimiento que le vamos a realizar. Yo no le puedo decir a un paciente, te voy a operar de PTG, ¿no? O sea, el paciente no va a entender qué es un PTG. Nosotros, como repito, lo podemos entender, pero el paciente no lo entiende, el juez no lo va a entender, y más aún si acá no, como en este caso, pues no decimos qué complicaciones puede haber, cuál es su evolución, qué pronóstico, va a disminuir la visión, va a sentir molestias, etcétera, ¿no? Entonces, el consentimiento informado en la actualidad es parte del acto médico y debe estar claramente
en la historia clínica como documento, muy independientemente de lo que nosotros le hayamos explicado verbalmente al paciente. Ya en una de las primeras charlas dictada por el doctor Roberto Borrone acá en la sociedad, pues nos explicaba claramente qué es lo que debíamos hacer para tener un buen consentimiento informado, ¿no? Entonces, vamos a hablar con algunos ejemplos de entender por qué fácilmente nosotros podemos ser demandados cuando no explicamos claramente cuál es el resultado de una cirugía, cuál es la evolución de una cirugía, como en este caso, ¿no? Este caso de un paciente de 77 años que fue el 3 de junio del año pasado por visión borrosa en el ojo izquierdo. Dentro de los antecedentes generales y oftalmológicos no hay nada de importancia. Y al examen vemos la agudeza visual sin correctores del ojo derecho de 20/50 y el ojo izquierdo percepción luminosa. La biomicroscopía, catarata densa en ambos ojos, el resto es normal, el fondo de ojo no es evaluable por la opacidad de medios y la presión está en 20 milímetros de mercurio. El diagnóstico, catarata senil nuclear, y el tratamiento, extracción extracapsular más lío en el ojo izquierdo. Algo importante a tener en cuenta también dentro del manejo de la historia clínica es hacer un buen diagnóstico o escribir, consignar un buen diagnóstico tanto descriptivo como el CIE-10, ¿no? Acá en este caso ponen catarata senil nuclear con el código H25.9, siendo el código real H25.1. No es el tema de ahora, pero sí es importante que nosotros conozcamos bien el CIE-10 porque es la clasificación internacional que debemos estar utilizando en la actualidad. El mismo 3 de junio, este paciente le realizan los exámenes de laboratorio, le solicitan, se realizan los exámenes de laboratorio, riesgo quirúrgico cardiovascular, su recuento de células endoteliales, cálculo de lío, una topografía, y el 8 de junio se realiza la cirugía del ojo izquierdo sin complicaciones. La evolución es aparentemente normal, sin embargo, no aparentemente, es normal, está consignado en las evoluciones, pero el 16 de junio el paciente, el ojo derecho en 20/50 y en el ojo izquierdo movimiento en manos, y en el fondo de ojo hay una membrana neovascular, ¿no? Entonces el paciente obviamente, sin saber, dice, bueno, se queja porque presenta un reclamo por el resultado malo de la cirugía de catarata. Entonces, ¿qué evaluamos nosotros? ¿La indicación y la cirugía es adecuada? Sí. ¿Los exámenes realizados son adecuados? Sí. ¿La historia completa? También. ¿La cirugía es adecuada? También. Fue realizada sin ningún problema, consta en el reporte operatorio, etc. ¿La información fue completa y oportuna? No. ¿Por qué? Porque primero no fue oportuna porque fue entregado el mismo día de la cirugía. En ese consentimiento informado se decía claramente los riesgos y posibles complicaciones, sí. En la norma de consentimiento informado que está en la historia clínica se indica, y en los derechos de los usuarios, de los pacientes, se indica que el consentimiento informado debe ser entregado con la suficiente anticipación para que el paciente pueda leerlo y luego de leerlo, firmarlo, aceptarlo o consultar cualquier duda que tenga con el médico. Entonces, si yo entrego un consentimiento informado, por más completo que esté el mismo día, pues ya estoy incumpliendo la norma. En este caso, repito, estaban consignadas todos los riesgos y posibles complicaciones. Sin embargo, en riesgos personalizados no había nada. Entonces, eso lleva al reclamo. ¿Qué pudimos haber colocado en el consentimiento informado de este paciente? Que debido a la catarata avanzada, no es posible evaluar
el fondo del ojo, no es posible evaluar bien la mácula, no es posible evaluar adecuadamente el nervio óptico, por lo tanto, nosotros no podemos determinar el pronóstico visual luego de la cirugía, o sea, el pronóstico visual antes de la cirugía, el pronóstico visual lo podemos ver después cuando ya podamos realizar un adecuado fondo de ojo. O sea, esa parte fue lo que le faltó a este colega informarle al paciente, y con lo cual, si el paciente está bien informado adecuadamente, pues no iba a haber ningún reclamo, porque después nosotros le podemos explicar con claridad qué es lo que estaba pasando, que en el fondo de ojo había una membrana neovascular, por lo tanto, pues su visión no iba a ser la que nosotros esperábamos y la que él esperaba en ese momento. En este otro caso, es un reclamo post cirugía refractiva en un paciente de 49 años que acude para medida de vista y porque desea la cirugía refractiva. La agudeza visual no había antecedentes de importancia, la agudeza visual de 20/100 sin correctores, y con correctores 20/20. El examen era normal y la agudeza visual había una hipermetropía con un astigmatismo de 6 en un ojo y 5 en el otro, ¿no? Entonces el paciente, no hay un diagnóstico, en la historia clínica no se evidencia el diagnóstico, pero sí se evidencia el tratamiento propuesto, cirugía refractiva en ambos ojos. El 12 de enero se le realiza una topo más una paquimetría y el 18 se realiza la cirugía sin complicaciones. La agudeza visual al día siguiente de la cirugía es 20/25, la córnea es buena, hay una que a la semana perioditis epitelial, y luego el 30 de abril, cuando le van a dar de alta, dicen historia seguir con lentes de contacto. No sabemos si fue por la queratitis, yo no sé si, creo que mucho tiempo para que sea un PRK, no lo sabemos, pero la refracción en ambos ojos estaba en -1 y con una agudeza 20/40. La agudeza visual es bastante buena, sin embargo, probablemente el médico no explicó u ofreció un 20/20 y que iba a ver de repente quizás mejor, que no iba a utilizar lentes, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros en este caso, lo vamos a ver más adelante, nuestra profesión es de medios, no de resultados. Nosotros debemos poner todo nuestro medio al alcance tecnológico, capacitación, etcétera, pero nunca podemos ofrecer resultados. ¿Qué encontramos en este paciente? Encontramos una historia clínica incompleta, ¿no? No había diagnóstico, los exámenes y las interconsultas preoperatorios ausentes, como no había un fondo de ojo indirecto, no había una evaluación por un retinólogo, los exámenes, los resultados de la topo y la PACI no estaban consignados, no estaban comentados, el reporte operatorio no existía, y en el consentimiento informado tampoco cumplía los requisitos de la norma técnica de historia clínica, no se especificaba el pronóstico visual, los posibles eventos adversos, y no había firma ni del médico ni del paciente. Entonces, ¿cómo evitamos las denuncias en oftalmología? Volvemos al inicio del tema. Lo vamos a evitar con los seguros por responsabilidad civil, el llamado SOAT médico. Yo creo que no. Las denuncias van en aumento, los reclamos van en aumento. Sin embargo, lo que debemos tener claro para que se pueda sustentar una buena atención es lo que dijimos al inicio. Una buena relación médico-paciente, el cumplimiento de normas, un adecuado manejo de la historia clínica y una adecuada información, un adecuado llenado del consentimiento informado. Con estos 4 elementos que son conocidos como aspectos críticos de la responsabilidad médica, nosotros como médicos vamos a poder sustentar una buena atención, independientemente de que exista un seguro
de responsabilidad médica, que insistan los abogados en vendernos la idea de los seguros. Nosotros debemos manejar adecuadamente estos elementos con la finalidad de que si se presenta una denuncia, esté todo lo que hemos realizado en la historia clínica, todo lo que le hemos informado al paciente, las posibles complicaciones, la evolución, los eventos adversos que se puedan presentar, los riesgos en relación personalizados en relación a enfermedades que él padece, al estado de salud, etc. Unido a unificar criterios, que será de repente el tema en otra oportunidad, es decir, las guías de práctica clínica, ¿no? Consensuar los tratamientos, consensuar la forma como vamos a manejar a nuestros pacientes, y de repente acá pienso yo que los capítulos, los diferentes capítulos de la sociedad, pues deberíamos incentivar de que se elaboren guías de práctica clínica para cada tratamiento con la finalidad de que estos estén respaldados por la sociedad, ¿no? Eso es lo que yo les quería presentar de manera de repente resumida, pero que podemos ampliar en las preguntas que ustedes quisieran hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Realmente muy importante conocer cuáles son las opciones y cuáles son las precauciones que debemos manejar todos, ¿no? Y sobre todo compartir la experiencia acumulada en varios otros sitios. Solo para complementar, la Sociedad Peruana de Oftalmología está recibiendo la ayuda de Javier. El capítulo ha entregado parte de algunas guías de práctica clínica que la sociedad va a publicar próximamente, ¿no? Estamos en aras de cambiar nuestra página web, ser una zona de ingresos solo para oftalmólogos, y la guía que está validando Javier con nosotros. Es un trabajo arduo, es un trabajo largo, Javier está trabajando bastante, pero la meta de la sociedad es tener este año las guías y los consentimientos informados a disposición de todos los oftalmólogos. No sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta. Te voy a dedicar aquí, Javier. El doctor Abel Flores pregunta, ¿cuál de los 4 aspectos críticos relacionados al ejercicio oftalmológico es el que mayormente origina las demandas? Son dos. El que mayormente origina la demanda son dos. Uno es la relación médico-paciente. Cuando hay una ruptura en esta relación, pues el paciente por cualquier motivo va a presentar un reclamo, una queja ante las diferentes instancias. Y el otro es la falta de información, el consentimiento informado. Es básico informar adecuadamente todo el proceso que va a seguir una cirugía o un procedimiento. Cuanto más complicada sea esta cirugía, cuanto más complicado sea el procedimiento, más exhaustivo debemos ser en informar al paciente. Y si son procedimientos en los cuales, entre comillas, digo de menor riesgo, que en los cuales no requieren de repente un consentimiento informado, pero sí dejarlo consignado en la historia clínica, ¿no? O sea, anotar en la historia clínica que yo le he informado al paciente, que el paciente ha comprendido claramente lo que yo le he dicho. Son los dos, para mí es la ruptura médico-paciente y de acuerdo a lo que hemos visto y el consentimiento informado. En un estudio que hicimos en eSalud, en realidad, no solamente con oftalmología, sino con todas las especialidades, el 98% estaban relacionadas a información.
2% o menos había una supuesta negligencia, pero en la mayoría, después de haber realizado las diferentes auditorías, el 98% era falta de información. Ujú. Aquí hay una pregunta también. Para la elaboración del consentimiento informado, ¿debemos asesorarnos por un abogado? Yo creo que no, o sea, los consentimientos informados los debemos realizar nosotros como especialistas donde debemos eh, explicar claramente de qué se trata la catarata, por ejemplo, cómo es el tratamiento, qué alternativas tenemos de cirugía, darle la opción si es una FACO, si es una extracapsular, qué sucede si no se opera el paciente, cuáles son las complicaciones o los eventos que pueden suceder. Eso no lo va a saber un abogado, eso lo sabemos nosotros, ¿no? Y cuáles son los riesgos o los posibles eventos que se puedan presentar en relación al estado de salud, como vimos en el caso número 1, o sea, si yo no veo el fondo de ojo, de explicarle claramente, yo cuando recién retire la catarata voy a ver cómo el estado de su retina, voy a ver el estado de su nervio óptico y qué puede suceder. Los consentimientos informados deben ser elaborados por los especialistas, por nosotros los médicos. Sí, yo creo que la pregunta iba dirigida a qué partes del consentimiento deben existir según la legislación, ¿no? Por ejemplo, debe existir el consentimiento y después del consentimiento debe existir la normativa de la derogación. O sea, no quiero, yo soy consciente que no estoy dando mi consentimiento para tal actividad o alguna de esas cosas. Sí, o sea, bueno, en Ah, relación de repente a si la pregunta iba relacionada a la estructura del consentimiento, eh, el- la estructura del consentimiento está claramente descrito en la norma técnica de historia clínica, las partes que debe tener el consentimiento, que más o menos las hemos resumido en la descripción del procedimiento, en las alternativas de tratamiento, en qué consiste el tratamiento, cuáles son los riesgos que pueden presentar, qué riesgos personalizados tiene, cuál es la evolución de este procedimiento. Y el último, que es la revocatoria del consentimiento, en el caso de que el paciente, incluso después de haberlo firmado, pues puede decir, no sabe qué, doctor, no me quiero operar, pero eso también lo tiene que consignar, lo tiene que ujú, anotar. ujú. Ok. Una pregunta también es, diversas instituciones tienen guías de práctica clínica. ¿Deberían estar validadas o tener algún refrendo de la sociedad? Yo pienso que sí, que nosotros lo que debemos hacer es unificar los criterios y por eso es que en lo último dije, creo que los capítulos de la sociedad deben elaborar las guías de práctica clínica en base a guías extranjeras, en base a algunas guías nacionales, que son pocas en oftalmología, pero deberíamos unificar los criterios y deberían salir de la sociedad, con el respaldo de la sociedad oftalmológica, de la Sociedad Peruana de Oftalmología, perdón, con la finalidad de que todos hablemos un mismo idioma y que ante cualquier demanda, pues tenemos el respaldo. Este tratamiento, esta guía fue realizada con el aval de la sociedad y ser revisadas cada 2, cada 3 años de acuerdo a lo que se disponga, ¿no? Ujú. Sí, sí. De hecho, la normativa obliga a cada institución, cada clínica, cada consultor, emitir y realizar su guía de práctica clínica, sus consentimientos informados. Pero lo ideal es tener una uniformización y si esta está refrendada por la sociedad, que es lo que pretendemos, sería ideal. Ah, tenemos una interrogante también. ¿Pudieran comentar si hay casos en los cuales haya habido alguna sanción penal para el médico residente oftalmólogo y qué papel jugó el Colegio Médico o la Sociedad Peruana de Oftalmología? También existe un consentimiento informado para que el paciente sea no examinado, sino solo por el residente, porque el residente está en formación. Quien debe
quien debe dirigir el procedimiento, quien debe estar presente en la consulta es el médico titular. El residente no tiene ninguna responsabilidad porque es un médico en formación. Que yo sepa, no hay ninguna sanción penal para un residente. O sea, ¿por qué? Porque tiene que tener el respaldo del médico, ¿no? O sea, quien firma el consentimiento informado es el médico titular, el médico tratante, y que puede no, sino que debe informar al paciente en el caso que vaya a ser operado por el residente, debe informarlo claramente, ser una institución de formación y por tanto va a ser operado por el residente de tal año, por el residente tal, etcétera, quién va a estar bajo mi tutela, etcétera. El paciente tiene que conocer eso, no puede ser operado sin la supervisión o tratado o examinado sin la supervisión del médico titular. Ajá. El camino que regularmente se realiza es cuando existe alguna demanda penal, la fiscalía envía una nota al colegio médico, el colegio médico acusa recibo y lo reenvía a la sociedad para emitir una opinión o un peritaje. Nosotros respondemos al colegio médico y ellos transmiten esa respuesta a la fiscalía que ha solicitado la información. Es lo que eventualmente Sí. se hace. La otra pregunta es, ¿qué pasa con el paciente que dice que no se le ha explicado? ¿Será que hay que hacer oraciones? Entonces, No, yo creo que, o sea, definitivamente si el paciente firma el consentimiento informado y este consentimiento informado está bien elaborado, pues no hay opción, ¿no? A un reclamo, ¿no? Ya hemos visto en diferentes instituciones que tanto su salud como la fiscalía, etcétera, responden que se le ha informado adecuadamente al paciente y que todo estaba escrito claramente. Ahora, como repito, en procedimientos menores, pues en los cuales no hay mayores riesgos, debemos consignarlo en la historia clínica que se le ha informado al paciente. ujú. Ok. Hay una pregunta es, cuando plantean la denuncia, generalmente bajo qué cargos lo hacen y cuáles son las penas. Bueno, es muy amplia la... Sí, bueno, este es tema de repente para discutirlo con mayor amplitud, pero los reclamos pueden ser, o la responsabilidad del médico puede ser, o de cualquier profesión, ¿no? Es en lo civil y en lo penal. Los pacientes pueden presentar en ambos, ¿no? Pueden presentar en civil pues, para obtener un resarcimiento económico o en lo penal, ¿no? Eso Ujú. son las dos formas en las cuales nos pueden a nosotros denunciar. Ok. Ah, ok. ¿Cómo afrontaríamos una denuncia en casos de cirugías de emergencia, donde el paciente alegue que no recibió un buen consentimiento informado? En cirugía de emergencia, o sea, la entrega del consentimiento informado se da en cirugías electivas. En cirugías de emergencia en las cuales está en riesgo la vida del paciente, no hay necesidad de entregar un consentimiento informado. Ahora, nuestras cirugías generalmente no son de vida o muerte. Entonces, en todas las cirugías nosotros debemos entregar el consentimiento, salvo que sea pues un trauma en el cual el paciente esté chocado y debemos entrar por algo, operar. El consentimiento informado no es obligatorio. La ley lo dice claramente. En el caso de otro tipo de cirugías en las cuales no hay una emergencia de vida o muerte, tenemos que entregar de todas maneras a los pacientes el consentimiento informado que debe ser firmado por el paciente o por el representante legal. Ujú. Otra pregunta adicional es, ¿qué peso tiene un peritaje de parte en una demanda?
¿Hay algún tope en las indemnizaciones que puede pedir un paciente? No, que yo sepa que haya un tope, no, el paciente puede pedir cualquier resarcimiento de acuerdo a lo que él crea, ¿no? Pero no hay, que yo sepa, no hay tope, no hay una escala de acuerdo al daño, ¿no? O sea, que haya una escala, que yo sepa, no la conozco. Ujú, Y el peritaje sí tiene un peso siempre y cuando haya sido hecho por especialistas, ¿no? Hay algunos peritajes que realiza eh, medicina legal donde no hay oftalmólogos y que no tienen un sustento científico, asistencial, en el cual lo emiten con el sustento clínico, ¿no? Pero que generalmente, como mencionó el doctor Corbera, pues ellos lo mandan al colegio médico y el colegio médico lo pasa a la sociedad. ok. Ah, el problema es que, otra pregunta, ¿no? El consentimiento informado se entrega media hora antes de la operación y debe entregarse, ¿qué tiempo antes? ¿Un día, una semana? Sí, no, el consentimiento informado se debe entregar, no existe en términos de día, dice con la debida anticipación y con la debida anticipación para que el paciente lo pueda leer en su casa, consultarlo con sus familiares y regresar al consultorio con algunas dudas que pudiera tener. Entonces, un tiempo adecuado es 2 días. Yo creo que es el tiempo adecuado con el cual nosotros debemos entregarle al paciente el consentimiento informado. Media hora no nos va a eximir de alguna, de alguna responsabilidad, ¿no? O sea, el paciente puede decir, no, yo ni lo leí, lo firmé porque me dijeron que lo tenía que firmar en un documento que si no, no me operaban, etcétera. La debida anticipación, 48 horas. Ujú, ok. Ah, el doctor Pedro Muro escribe, ¿qué opina sobre lo siguiente y dónde encajaría en los puntos mencionados? En ocasiones el paciente percibe intercambio de opiniones entre los médicos y residentes, y esto durante la cirugía les puede generar mucha ansiedad. Y en ocasiones los menciona textualmente. Eh, claro, hay cosas que se deben prevenir y evitar, ¿no? El paciente está atento en las cirugías, el paciente está alerta durante las cirugías y eso de que no hay, se me cayó, uy, son palabras que debemos evitar dentro del centro quirúrgico, ¿no? Sí, es cierto, o sea, ya el equipo médico debe tener, creo, ciertas señas en las cuales ya se sabe qué es, cámbiame la pinza, mira, esta pinza está rota, Mm, o qué hemos hecho acá, qué pasó. No, los comentarios en sala de operaciones deben ser lo mínimo posible porque el paciente está atento, ¿no? Y nuestros pacientes en algunos casos sí están sedados, pero en otros no están sedados y están atentos a cualquier comentario. Y si se presenta una complicación, se presenta, mira, se me cayó la pinza y obviamente nosotros le hemos cambiado, pero imagínense, se presentó una endoftalmitis y dice, no, pero yo escuché que al doctor me dijo se le cayó la pinza, ¿cómo me puede dar eso? Entonces, tiene que ser lo menos, la menor cantidad de comentarios que debemos hacer en sala de operaciones, porque el sí, paciente está atento y eso pesa, de repente pesa en que se rompió la relación médico-paciente para presentar una denuncia si la operación salió mal. Si todo salió bien, de repente ni se acuerda el paciente ni lo menciona, pero si hubo alguna complicación, lo va a tener en cuenta. exacto, sí, debemos tener cuidado con lo que hablamos en sala. La doctora Patricia Rosas pregunta que si hay peritos oftalmológicos o hay peritos oftalmológicos por su especialidad. En realidad que haya peritos formados, o sea, que haya, no, o sea, nosotros como oftalmólogos
podemos hacer un peritaje, ¿no? Y si hemos hecho cursos de gestión, diplomados, etcétera, con mayor razón somos los llamados a ser los peritos. Ujú. El doctor Jorge Guamán nos pregunta, los reclamos y posteriores demandas siempre han existido y van a existir y seguirán. De lo que se trata no es evitar las demandas, se trata de estar protegido, ¿no? El problema tiene muchas aristas. ¿Cuántos cursos de ética hay durante la formación de pregrado? Primera pregunta, muy interesante. Y aunque la tecnología y la forma de la consulta hayan cambiado durante el tiempo, la relación médico-paciente es casi la misma desde los orígenes. La comunicación es tal vez lo más importante. La formación de pregrado y posgrado debe haber en la formación esta información, ¿no? Sobre esos temas. No se puede aprender sobre la marcha. En realidad el comentario del doctor Amán es muy interesante y muy apropiado, ¿no? Tiene razón, estos cursos de ética que muchos los toman de aburrido, esos son muy importantes porque eso nos ayudaría mucho en la relación, en la apertura de muchos casos que simplemente fueron porque o el paciente escuchó lo que quería escuchar o interpretó mal, eh, y eso da origen a una denuncia, a una demanda. De hecho, nosotros hemos recibido en la sociedad eh, casos en los cuales el paciente dice, yo fui operado por el doctor A y no resulté bien. Me fui donde el doctor B y el doctor B me ha dicho que mi ojo ha salido mal por esto, por esto, por esto. Cuando queremos reunir toda la información y le preguntamos al doctor B, ¿qué fue lo que encontró? El doctor B nos dice, pero yo nunca le he dicho nada a ese paciente, yo nunca le dije eso, yo he encontrado otra cosa. Entonces, el paciente a veces escucha o quiere escuchar lo que le interesa o lo que es así, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y tener mucho cuidado sobre decir de más a los pacientes porque pueden malinterpretarlo. Tenemos una pregunta del doctor Ruiz, Jorge Ruiz. A veces hacemos procedimientos o técnicas off-label. ¿Qué pasaría si algo sale mal y nos denuncia? Sí, o sea, el utilizar medicamentos off-label, o sea, o fuera de etiqueta, debemos hacer el consentimiento informado en forma adecuada, indicándole claramente de qué se trata este medicamento, para qué, por ejemplo, acá en la pregunta que dicen en el Avastin, para qué fue creado, por qué es usado, qué resultados tenemos, cuál es la diferencia con los otros medicamentos. Debemos explicárselo claramente para no tener ningún problema con una posible demanda, ¿no? Cualquier medicamento o debe tener un consentimiento informado especial y explicado claramente. Ujú. Ah, si un residente no informa a su médico asistente de algún tema médico que derive finalmente de un tema legal, ¿tendría responsabilidad legal el residente? Claro, el residente, bueno, el residente es un médico en formación y como tal debe informar al médico tutor o al médico tratante. En la historia clínica deben firmar los dos, nunca debe de firmar él solo. Si él no informó, en ese caso sí va a tener cierta responsabilidad porque no cumplió el reglamento mismo de los residentes, ¿no? Que es actuar bajo la tutela de un médico titular. Ujú. El doctor Roque pregunta, si el Avastin intravitrio como tratamiento compasivo no es aprobado por la FDA, una complicación de este procedimiento, ¿cuáles serían las consecuencias legales? Si nosotros lo hemos explicado, ¿no? Claramente de qué se trata, mayores problemas legales no va a haber, ¿no? Porque, como repito, en el consentimiento informado, en este caso específico
del Avastin, donde decimos que es un medicamento de uso compasivo, es un medicamento Flavel, es un medicamento fuera de etiqueta que se está utilizando para esta patología, que tiene estos resultados, que los resultados basados en evidencia son adecuados, etcétera, y existe una complicación, pues no va a haber mayores problemas porque nosotros le hemos explicado claramente, tanto en forma verbal como escrita, qué es lo que puede suceder con este medicamento. Mm. Por otro lado, específicamente con el Avastin, existe en la literatura médica científica publicado en revistas revisadas por pares mucha validación científica sobre el efecto benéfico de esta molécula. Entonces, específicamente sobre el Avastin, esto es fácil de demostrar que el uso es el adecuado. Uh-huh. Eh, una de las cosas que nosotros vemos en el transcurso de los años, por ejemplo, en la sociedad, cuando nos piden un peritaje y en alguna oportunidad hemos enviado a la institución que es el regente del Ministerio de Salud en oftalmología, el INO, por ejemplo, ellos no cuentan con peritos eh, para responder a las consultas que ha hecho el colegio médico, la sociedad, ¿no? Porque como, según lo que tú bien decías, ¿no? No existe una subespecialidad o una formación específica en peritaje médico. Entonces, no es que el INO como tal no quiera, sino no existe esta especialidad, esta formación, esta maestría, este diplomado en todas Sí, las y creo que instituciones. tienen un área de calidad, pero en los cuales creo que los médicos que trabajan en esa área, no sé, podrían de repente los colegas del INO comentarnos, pero creo que los médicos que trabajan en el área de calidad del INO no son oftalmólogos, ¿no? Entonces, porque bueno, hay pocos de los oftalmólogos que también nos dedicamos a esto, pero no son oftalmólogos, tendrían que asesorarse con Claro. ellos para poder emitir una opinión favorable, una opinión como perito, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya hemos recibido nosotros también algunos casos en donde, por ejemplo, se, se tomó el peritaje hecho por la otra parte con médicos que no eran oftalmólogos. Entonces, eso devino en una mala calificación del procedimiento y una extensión del proceso y todo eso, ¿no? Entonces, esa es una cosa que debemos tener en cuenta también. Acá tenemos un comentario del doctor Jorge Guamán. Hace algunos años en Estados Unidos hicieron una encuesta entre los que presentaban las demandas contra los médicos y el 30% estaba dispuesto a retirar la demanda si el médico se disculpaba personalmente. Justo hablando de esto de la relación médico-paciente, ¿no? En Estados Unidos, una vez hecha la demanda, quienes toman el caso son los abogados, sí, obviamente, ellos son los que ponen los carteles, reparten las tarjetas y están ahí a la espera en las emergencias. Sí, yo creo que es importante, como decía, la relación médico-paciente. Eh, si nosotros tenemos una complicación intraoperatoria y no la comunicamos al salir y el paciente después se entera que no está viendo bien porque pasó esto, porque eh, hubo una luxación del cristalino, no se pudo colocar el lente. Yo creo que lo más lógico, lo más ético es que terminara la cirugía, salir el mismo médico y explicarle al familiar y posteriormente al paciente los motivos por los cuales no se colocó el lente, que pasó algo que nosotros no pensábamos, pero que está descrito, que en el consentimiento estaba, pero que a la brevedad se va a solucionar. Y si tenemos a la mano, como existen en instituciones grandes, un retinólogo que en ese momento solucione, pues solucionar el problema inmediatamente, ¿no? Entonces, y comunicarle al paciente. O sea, lo básico es la comunicación, la información, decirle qué es lo que pasó,
porque si el paciente se entera después, ¿por qué no ve? O poco a poco esto va a ir mejorando, no te preocupes, y después se le dice, mira, sí pasó esto, entonces ya ahí se rompe la relación médico-paciente y viene la queja, el reclamo, la denuncia, etc. Eso es cierto. Eh, bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, yo creo que ha sido muy instructivo. Y una cosa importante es que yo creo que regularmente, conforme vaya pasando el tiempo, siempre es bueno tocar esos temas porque siempre van a salir novedades, siempre van a salir ejemplos de cosas que pueden acontecer y cómo podemos nosotros evitarlas, ¿no? Eh, Recordemos que esto es mejor evitar el inicio de un trámite tan burocrático como una demanda. Y ahora no solo es eso, sino son varias instancias que pueden fallar en eso, ¿no? Su salud, etcétera. Este, Sí, yo creo, perdón Juan Carlos, que algo sí, dijo, que mencionó el doctor Guamán es cierto, o sea, las quejas, las denuncias han existido, van a existir y van a aumentar. Lo que debemos es estar preparados para, cumpliendo todos estos 4 puntos que para mí son importantes, 5 con las guías de práctica clínica, para que si existe una demanda, una denuncia, etcétera, nosotros demostremos que actuamos de acuerdo a ley, que hemos cumplido con llenar una adecuada historia clínica, que le hemos informado al paciente, y con eso, pues, el resultado va a ser óptimo para nosotros, ¿no? sí. Pregunta también, ¿se le puede permitir al paciente que grabe o tome fotografía de la historia clínica cuando uno está en la consulta? Ese es un tema que también está, últimamente nos preguntan mucho y si el médico con el paciente se ponen de acuerdo, sí le puede permitir. Pero también le puedo decir, yo también voy a grabar esta conversación, esta consulta, porque ambos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes. Pero sí, en la actualidad, pues muchos solicitan, ¿no? Lo ideal es que soliciten. Ahora, si viene por ahí y esconden la cámara o el teléfono, eso es lo que no está bien. Pero los pacientes, hay muchos pacientes que vienen y solicitan grabar la conversación y si uno no tiene por qué ocultar, bueno, pues no, o sea, se le puede permitir. O sea, en otros sitios está permitido también. Sí, bueno, sí, algunos hemos tenido estos pacientes con personalidad A que vienen con su listita de preguntas antes de la cirugía y todo eso, y uno les explica, y el paciente dice, doctor, yo quiero que me deje así como dejó a mi hermana, que ya no usa lentes, ni de lejos ni de cerca, pero cuando examinan ustedes al paciente, ven pues una córnea con alguna patología o alguna maculopatía. Entonces, en esos casos, si no trae a un familiar para que escuche la explicación que le voy a dar, yo le digo, vamos a grabar esta explicación para que quede para sus registros y se le explica de todos los riesgos que puede tener, ¿no? Aparte de lo que va a afirmar, pero, por ejemplo, yo siempre les explico que para la siguiente consulta en donde vamos a hablar de la cirugía, vengan con un familiar para que escuche también las explicaciones. Creo que esa parte es muy importante. Este, ok, hay algunas preguntas que están sugiriendo estandarizar los consentimientos informados, la sociedad va a trabajar en eso. Ok, hablan también sobre el SOAT médico, para algunos apropiados en la idea de que los pacientes no puedan pedir sumas exageradas, sino un tope de acuerdo a lo regulado. Este, En realidad pero, el SOAT médico es algo que se le puso, ¿no? Conoció, porque en realidad son los seguros de responsabilidad médica, de responsabilidad civil, que es lo que quieren acá imponer y lo que existe en otros sitios y que pudiera de repente, no lo sé, habría que conversarlo de repente en otro foro, si es adecuado o no adecuado, porque ujú, si existió algún problema, pues nos van a demandar civilmente y implican este, pagos
exorbitantes, etcétera. Entonces, no lo sé, ¿no? Pero creo que lo principal es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, manejar adecuadamente estos 4 puntos. Ajá. La otra pregunta es, ¿cuál es el límite para asumir que el paciente entendió la explicación? Pues si es mayor, luego puedo alegar que no entendió. Un límite de edad, un límite de grado de instrucción. Yo creo que esa pregunta la deberíamos responder nosotros porque en la medida que conozcamos a nuestro paciente, nosotros podemos darnos cuenta de que si realmente está entendiendo o no, ¿no? Regularmente nosotros antes de intervenir en un paciente podemos reunirnos con él más de 2 o 3 veces, ¿no? Mientras se hacen los exámenes, mientras se explica. Y yo creo que en aquellos casos en donde nuestro instinto médico nos dice, no, mira, este paciente no está entendiendo muy bien, deberíamos exigir la presencia de un familiar. Este, o aquellos pacientes en donde nos comienzan a hacer esas preguntas este, que ustedes no le ven ningún sentido, es mejor pedir que venga acompañado de alguien, que tengan ustedes un testigo ahí al costado para saber que si este paciente no entendió lo que se le ha explicado, o los límites, o los beneficios, o las ventajas, o los riesgos, es mejor que un familiar haya escuchado la explicación. Sí, es importante, sobre todo nosotros que manejamos pacientes de edad, evaluarlos bien, o que incluso en algún momento conversábamos, muchos pacientes vienen acompañados de la persona que los cuida, ¿no? Entonces, en esos casos, si va a ser sometido a una cirugía, es importante que venga el hijo o la hija para explicarle claramente. Es importantísimo eso, porque a veces pues la persona que lo cuida tampoco tiene el nivel adecuado como para comprender lo que le hemos explicado, ¿no? Ujú. Había ahí visto una pregunta en relación a los protocolos, que son importantes. Acá hay que diferenciar un poco, porque los protocolos generalmente ya no los usamos. Los protocolos son muy rígidos, los protocolos siguen los pasos 1, 2, 3, 4 hasta el 10, y si no hiciste el 9, pues estás en problemas. Lo que proponemos, lo que se usa en la actualidad son las guías de práctica clínica, que como su nombre lo indica, son guías de acuerdo a cada paciente, de acuerdo a cada patología. Yo me puedo orientar a determinado tratamiento, no es algo rígido. Ya los protocolos no los usamos porque ahí es donde teníamos muchos problemas, donde no solamente, como repito, los oftalmólogos, sino todas las especialidades. Los protocolos son rígidos, las guías son flexibles, o sea, de acuerdo a la patología, de acuerdo al sitio donde nos encontremos, ¿no? Porque yo no puedo de repente pedir a un sitio muy alejado que me realicen una FACO, por decir, si estoy en un sitio donde no ha llegado la FACO a determinado hospital o el FACO a determinado hospital, pero sí lo puedo exigir en un instituto, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener presente, ¿no? O sea, las guías, de acuerdo a la situación, de acuerdo a dónde nos encontremos, de acuerdo al paciente, etcétera. O sea, son flexibles. Los protocolos ya no los usamos. Ok. Una pregunta también es, ¿todo procedimiento quirúrgico en oftalmología debe ser con anestesiólogo obligatorio o se puede obviar en algunas cirugías para evitar juicios posteriores? Mucho depende también de la categoría del establecimiento, ¿no? En que nos encontremos. Un establecimiento 2 debe contar incluso las 24 horas de atención con el anestesiólogo, exista o no exista cirugía. Por otro lado, si yo voy a operar en un centro, en mi sala de operaciones, en mi consultorio, sí es recomendable que tengamos un anestesiólogo ante cualquier eventualidad, porque si existiera una eventualidad y no tenemos quien nos asista, ahí sí vamos a tener problemas, ¿no? Vamos a exactamente lo que dice una anafilaxia, cómo la resolvemos. Incluso puede ser hasta un chalacio, ¿no? Hemos visto algunos casos. Recuerdo en el 2 de mayo, cuando recién empezaba la residencia, que hubo un chalazo, ¿no? Y el paciente hizo un cuadro de anafilaxia, ¿no? Y el doctor en esa época estuvo en problemas, ¿no? Entonces,
debemos tener todo a la mano para poder tratar de resolver. Ok, sí, yo creo que eso es importante. De hecho, por muchos años nosotros hemos operado cataratas sin la presencia de un anestesiólogo hasta que finalmente se fue estandarizando todo esto y contamos con un anestesiólogo hasta que en algún momento un paciente luego de una cirugía de catarata hizo un paro y el anestesiólogo lo sacó. O sea, de las miles de cirugías que hemos realizado, nunca pasó nada. Ya teníamos años con el anestesiólogo y justo aconteció, ¿no? Que hubiera terminado diferente si no teníamos el acompañamiento de un anestesiólogo en sala. Ok, ha habido una muy buena participación. Yo quiero agradecer a todos ustedes por habernos seguido todo este tiempo. Veo que la asistencia a las charlas del capítulo de administración cada vez son mayores. Este, yo creo que esas charlas están muy interesantes, Javier. Estoy seguro que los temas van a comenzar a aparecer. Lo importante acá siempre va a ser prevenir, ¿no? Que no se disparen los problemas, más bien evitar que estos acontezcan. Quiero aprovechar también, hacer un paréntesis para agradecer el auspicio de los laboratorios Lancier. Ellos nos están apoyando en varios de los capítulos y estamos ya contando con monoviales para usar anestesia y gotas midriáticas, que yo creo que va a ser una buena ayuda en estos tiempos de pandemia. Si no hay mayor pregunta, a alguien que quiera hacer una última intervención, te dejo las palabras finales, Javier, para cerrar el ciclo. Sí, no, más bien muchas gracias a todos por el interés. Es importante, creo que es la única manera de que nosotros como oftalmólogos, en este caso, eh, estemos unidos en esto, capacitándonos frecuentemente, cada vez más en temas de administración en oftalmología. Gracias, Juan Carlos, por darnos la oportunidad de formar este capítulo, porque es muy importante para todos nosotros. Gracias. No, no. Yo quiero agradecerles también la presencia y creo que tenemos 3 grupos de chat bastante activos y aprovechemos esos grupos para tener, si alguno tiene alguna idea, alguna tiene una inquietud, nos comunicamos de esa manera, nos comunicamos directamente con la sociedad para tocar es muy interesante. Nosotros aprendemos bastante de la experiencia de los médicos mayores o aquel que tuvo la mala fortuna de tener un evento adverso, cómo eventualmente puede manejarlo o evitarlo. Una Yo creo que voy a aprovechar para saludar al doctor Francisco Cirineo, que cerramos con su última pregunta. ¿En toda cirugía de catarata debe ser realizada con anestesiólogo? Yo creo que sí, por lo que has comentado, ¿no? Generalmente nosotros pensamos que es una cirugía relativamente sencilla y como tal puede ser sencilla, pero puede tener alguna complicación, ¿no? Y esa complicación la va a tener que resolver el anestesiólogo. Una hipertensión, una crisis hipertensiva, ¿cómo la manejamos en ese momento, ¿no? Entonces, ellos van a estar atentos a las funciones vitales del paciente y nosotros continuar con la FACO, en este caso, ¿no? Entonces, para mí, sí, debe haber presencia de un anestesiólogo. Ujú. Ok. Ah, creo que están animando a última hora a hacer algunas preguntas, Sí, ¿no? había una pregunta ahí, Juan Carlos, en A relación ver. a las guías. Es cierto, si no tenemos guías, los abogados o la otra parte puede tomar guías de otras latitudes, de otros sitios, de otros países,
y basarse en eso, ¿no? O sea, por eso es importante la realización también de nuestras guías, de las propias guías de la sociedad, que van a ser las que nos van a guiar, ¿no? O sea, como redundando en la palabra, o sea, es importantísimo tener nuestras guías. Sí, de hecho, el compromiso de la sociedad es tener las listas de esta semana y como mencioné antes, a Dios gracias estamos recibiendo el asesoramiento de Javier y ayudándonos con la preparación de las guías. La difusión va a hacerse próximamente. Ok, sin más, entonces, ah, listo. José, espera, tenemos una última pregunta de Pepe Velasco. Ah, no, no, diferenciar los libros. Ok, Uh no está -huh. bien. Sí, es lo mismo, es sobre lo mismo. Bueno, muchachos, les agradezco la presencia, a descansar, cuídense mucho, todavía el COVID está presente, hay que tener mucho cuidado y nos vemos entonces en la siguiente charla. Esta mañana vamos a tener una charla y la próxima semana promete ser una semana de mucho intercambio científico. Cerramos la sesión entonces. Ok, Por muchas gracias a todos. Gracias, Juan cuidarse. Carlos. No, 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 Cuídate. gracias a todos Chao. ustedes y ya nos estamos viendo. Un abrazo.